Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta mañana de retiro en este mes de junio, tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, con esa fiesta tan hermosísima suya que la antecede, la fiesta del Corpus Christi. Todo nos habla de amor, todo nos habla de amor. Y aquellos que se dejan conducir por la acción del Espíritu Santo, aquellos que están inflamados en el amor de Dios, en todo ven amor de Dios. Aquello de San Francisco de Asís en sus florecillas, ¿no? Cuando paseaba por el campo le decía a las flores, por favor, no gritéis tanto, ¿no? Ya sé que sois muestra del amor de Dios. Pues nosotros vamos a considerar también este amor de Dios manifestado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y relacionado esto con nuestra vocación, la vocación a la santidad, vocación universal, vocación de todos, ser santos. Ya lo había dicho el Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo, al pueblo de Israel, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Y Jesús lo repite en ese gran sermón de la montaña que estamos leyendo en estos días, lo hemos escuchado en esta semana en la lectura continua del Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección de la que nos habla Jesús es la santidad. Y el apóstol San Pablo le recordará a los tesalonicenses, recordad que la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. Y por ello, limpiándonos de toda inmundicia, dice en la carta a los Corintios, del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque, recordará también el apóstol San Pedro, así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Es el deseo del corazón de Jesús en aquel largo discurso y oración sacerdotal después de la última cena, antes de su pasión, donde Cristo nuestro Señor expansiona todos los sentimientos de su corazón en voz alta, dice, Padre, santifícalos en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad. Y el apóstol San Pablo recordará que para esto se entregó Cristo, para hacer a su iglesia santa, para hacernos santos a cada uno de nosotros, a las almas, a cada uno de los que ha llamado a la fe. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Verdad? Ya cuando las arrugas se van marcando en nuestros rostros por el paso de los años, la santidad nos ofrece ese rejuvenecernos en el espíritu, donde como primicia de esa resurrección final, donde tendremos nuevamente ese cuerpo perfecto para glorificar a Dios nuestro Señor. Y ante cualquier desaliento, tentación, cansancio, ante el cansancio de la vida, ante la tentación de tirar la toalla por nuestras propias debilidades e imperfecciones, el mismo apóstol San Pablo nos exhorta a continuar con la lucha. No es que yo lo haya alcanzado ya, a Cristo, o haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hemos sido alcanzados por Cristo Jesús y nosotros tenemos que seguir corriendo, andando, buscando, caminando hacia Cristo para alcanzarle. Él nos ha alcanzado primero y nosotros hemos de querer alcanzarle también a Él. ¿En qué consiste la santidad? Dice San Alfonso María de Ligorio en ese librito Práctica del amor a Jesucristo, que toda la santidad y la perfección cristiana consiste en amar a Jesucristo. Toda la santidad, toda perfección consiste
en amar a Jesucristo. Dice el propio Jesús: el Padre os ama porque vosotros me habéis amado. Y citando a San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota, dice: algunos cifran la perfección en la austeridad de vida, otros en la oración, otros en la frecuencia de sacramentos, otros en el reparto de limosnas. Mas todos se engañan, porque la perfección estriba en amar a Dios de todo corazón. La perfección estriba en amar a Dios de todo corazón. Tenemos ahí también la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque me dejara quemar vivo y repartiera todo lo que tengo entre los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Revestíos de la caridad. Este es el vínculo de la perfección. La caridad es quien une y conserva todas las virtudes que perfeccionan al hombre. Por eso dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque el mismo amor enseña al alma enamorada de Dios a no hacer otra cosa a no hacer cosa alguna que le desagrade y hacer cuanto sea de su agrado. Ama y haz lo que quieras, porque el amor enseña al alma a no hacer cosa alguna que desagrade al amado y hacer cuanto sea que le agrade. Bien, por tanto, ya sabemos que tenemos que ser santos y ya sabemos en qué consiste la santidad: en amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es para lo que hemos venido a este mundo, aquello de los ejercicios ignacianos, el principio y fundamento. Hemos venido a este mundo para conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. Ahí los teólogos diferencian el fin principal de la existencia, fin principal y último de nuestra existencia, que es la gloria de Dios, conocer, amar y servir a Dios, y mediante esto salvar nuestra alma, fin secundario de nuestra vida, de nuestra existencia. El fin principal es la gloria de Dios. Hay una gloria de Dios que es la gloria intrínseca, la gloria de la misma Trinidad, el amor con que se aman Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la vida trinitaria. Lo contemplábamos el domingo pasado con esa fiesta hermosísima de la Santísima Trinidad. Esa gloria de Dios no se puede aumentar ni disminuir por ningún acto de las criaturas. No necesita nada de ellas. El Señor no necesita nada de nosotros. Él tiene la gloria. Así toda la creación, fuéramos santos o fuéramos demonios, no cambiaría nada en la gloria de Dios nuestro Señor, ni para aumentarla ni para disminuirla. Esto es importante porque hoy nos creemos tan protagonistas, ¿verdad? A veces en nuestras publicaciones, en las revistas y en las páginas de internet, cuando entra alguien en el seminario o en el convento, parece un héroe, un héroe. Dios no necesita nada de nosotros, no necesita nada de nosotros. Él es la felicidad misma en sí mismo, ¿no? Y por tanto nosotros no podemos poner ni un solo ápice para aumentar o disminuir esa gloria intrínseca, íntima, de la misma vida trinitaria. Pero nosotros hemos de gozarnos en ella. El gozo en la gloria de Dios es símbolo, signo, colmo de la perfección cristiana. Es la experiencia de los místicos, que al contemplar esa intimidad de Dios se llenan de gozo, se expansionan, se alegran. Y hay la gloria extrínseca de Dios, que es aquella que recibe de las criaturas. Toda la creación alaba al Creador. Y así también el hombre, con la libertad, ha de dar esta gloria extrínseca a Dios nuestro Señor. Y en ello se cifra nuestra santidad. Conociendo, amando y sirviendo a Dios, nos hacemos santos y por tanto salvamos nuestra alma. Pero démonos cuenta que esa gloria extrínseca que le damos a Dios no le quita ni le pone nada a Dios, sino que los que nos beneficiamos somos nosotros. Nosotros somos los enriquecidos, nosotros somos los beneficiados
de nuestro propio esfuerzo por la santidad. Dios se encuentra feliz haciéndonos felices. Dios quiere que nos santifiquemos porque es nuestro bien, no el suyo. La gloria extrínseca brota del amor de Dios y el amor tiende siempre a expansionarse. Y por ello nos comunica su amor para que nosotros se lo devolvamos con la gloria extrínseca que nos pide. Con esto Dios no demuestra egoísmo, sino supremo amor. Dios no obra por necesidad, sino por pura bondad. Por pura bondad quiso Dios revelarse, y hacernos partícipes de su vida divina, de su vida de gracia, de su vida de amor. Por eso la vida cristiana es la inserción en el misterio trinitario. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre del Padre es que somos injertados, metidos dentro de esa vida trinitaria. Ahora en prendas en esta vida, en la gloria futura, cuando salgamos de este mundo, para gozar de Dios por toda la eternidad, siendo uno con Dios nuestro Señor. Bien, la devoción al corazón de Jesús es la norma de vida más perfecta y la escuela eficacísima de caridad divina. Dos expresiones del magisterio pontificio importantes que no las digo yo, sino que lo han dicho los papas, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el mismo ser de Dios. Deus caritas es, nos dice el apóstol San Juan en su carta. Dios es amor. Y en el corazón de Cristo, en ese corazón humano donde habita la divinidad, en ese corazón que late en el cuerpo santísimo de Cristo, se encierra Dios, hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación, por amor nuestro. En el corazón de Jesús, por tanto, se resume toda la historia de la salvación, todo ese desborde de amor de Dios para con la humanidad, se compendia, se resume, se encierra en el corazón de Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol San Pablo dirá que no podemos conocer las dimensiones de ese corazón, porque está en él la infinitud del amor de Dios. La infinitud del amor de Dios. Considerando así el corazón de Cristo, vemos lo raquítico, lo pequeño, lo enano, más pequeño que un grano de mostaza del corazón humano. Incluso aquellas personas que amen mucho a su prójimo, que amen mucho a Dios, será menos que un átomo comparado con ese amor infinito de Dios, con ese amor infinito de Dios por sus criaturas, por nosotros. El Papa Pío XI dice en la encíclica Miserentissimus Redemptor del año 1928 que el culto al corazón de Jesús es el compendio de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta. Compendio de toda la religión y norma de vida más perfecta. En el corazón de Jesús tenemos ese deber, esa virtud de la religión que consiste en la justicia que los hombres hemos de tener para con Dios, rindiéndole culto, amándole, obedeciéndole, manifestando nuestra adoración. Pero además de la religión como virtud, en ese corazón de Cristo se encierra también la religión en cuanto verdad revelada. Lo he dicho, toda la historia de la salvación, desde el mismo momento de la creación, porque Dios crea y crea por amor, se compendia, se encierra en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí tenemos un abismo continuo de contemplación. Aquella lanzada del soldado en el Calvario no fue, vamos a decir, un acto sin importancia. En el disponer de Dios de las cosas, quiso ser atravesado por esa lanza, quiso abrir esa llaga para que tuviésemos esa puerta de acceso al misterio del amor de Dios.
Así lo han visto las almas místicas, los contemplativos, los santos, ¿no? En el corazón de Cristo, en esa llaga abierta, esa puerta de acceso al misterio de Dios. Recuerdo siempre con entrañable ternura, en mi parroquia de niño se rezaba el Vía Crucis los domingos por la tarde y lo hacíamos otro monaguillo y servidor, nos íbamos repartiendo las estaciones y al final terminábamos en crucificado haciendo la adoración a las 5 llagas. Y recuerdo que aquella oracioncita, no sabría repetirla exactamente, aquella oracioncita que se decía la llaga del costado de Cristo, me hacía pensar en introducirme yo dentro de aquella llaga, acostarme y quedarme allí quieto, ¿no? Dentro de ese corazón de Cristo que me ama, ¿no? Como ese abrazo, ese gozo, ¿no? En el regazo de una madre, ¿no? Pues así en el corazón de Cristo nuestro Señor, como nuestro sostén, como nuestro refugio, como ese lugar de paz, ¿no? Donde querer habitar y estar, ¿no? El corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús es compendio de toda la religión, en cuanto religión revelada, en cuanto virtud de la justicia que los hombres debemos a Dios. Y es la norma de vida más perfecta, porque como hemos dicho, toda perfección, toda santidad consiste en amar. ¿Y qué es lo que ha venido a pedir el corazón de Jesús mediante su apóstol Santa Margarita María de Alacoque? Ser amado, ser amado. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y viene a pedir ese amor a aquellas almas buenas que quieran corresponder a su invitación. El Papa Pío XII, en la encíclica Aurietis Aquas del año 1956, dice: por consiguiente, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene aún. Porque el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es eterno. Entonces, al contemplar el corazón de Jesús se pone enfrente nuestra, ante nuestra mirada y contemplación, todo el amor que Cristo nos tiene, nos tuvo y nos tiene. ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué estuvo 30 años de vida oculta? ¿Por qué predicó, realizó milagros, sufrió la persecución, la pasión y la muerte? Por amor nuestro. Y Cristo ahora en el cielo glorioso, como sacerdote eterno, intercediendo ante el Padre, ¿qué hace? Amarnos e interceder por nosotros. Y aquí está la razón por la que el culto al Sagrado Corazón de Jesús se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana. La más completa profesión de la religión cristiana. Ustedes lo recuerdan perfectamente, cómo esta devoción al Sagrado Corazón fue increciendo, ¿verdad? Desde las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque, siglo XIX, siglo XX, años 50, se consagran pueblos, naciones al Sagrado Corazón de Jesús. Vino el concilio y parece que el Sagrado Corazón de Jesús era cosa de viejas, que ya no tenía nada que ver con el hombre moderno, ¿no? Y se denostó, se rechazó esa devoción y ese culto al Sagrado Corazón de Jesús. Algo sintomático, lógicamente, porque es querer apartar el símbolo que encarna el misterio del amor de Dios por nosotros. Porque no hay otra cosa en el corazón de Jesús más que el misterio del amor de Dios nuestro Señor. El Papa Juan Pablo II, contemplando esas letanías en varias ocasiones, quiso volver a poner, con la misma encíclica Redentor Hominis, quiso poner nuevamente ese cristocentrismo y, lógicamente, el corazón como centro de la persona, el corazón de Jesús. Bien, el culto, dice el Papa Pío XII, al Sagrado Corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que envió a su Hijo. Tanto ha amado Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. Al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres. En eso se resume el mandamiento principal.
Cuando aquel letrado se acerca a Jesús para preguntarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Proponiéndolo, este culto se dirige a Dios, se dirige al amor de Dios para con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación. Ninguno comprenderá bien a Jesucristo crucificado si no penetra en los arcanos de su corazón. No dudamos, dice el Papa, en proponer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como escuela eficacísima de caridad divina. Si queremos amar a Dios y queremos amarle con un amor digno de Dios, hemos de entrar en esa escuela, la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Escuela de caridad, por tanto, escuela de perfección, escuela de santidad, porque toda santidad consiste en la perfección, en la caridad. El padre Croisset, en su librito Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nos habla de qué provecho podemos sacar de esta devoción para nuestra salvación y perfección, para nuestra santidad. Dice el padre Croisset: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es un continuo ejercicio de amor a Jesucristo. Es un continuo ejercicio de amor a Jesucristo. Además, consiste en la práctica de unos ejercicios de piedad muy santos y es tan eficaz que por medio de ellas se consigue todo de Dios. Fijaos, que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es un continuo ejercicio de amor. Y es que no tenemos que hacer otra cosa que amar a Dios. Para esto hemos venido al mundo, para amar a Dios. Haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Si haciendo todas las cosas, amamos. Y por tanto nuestra vida, ustedes como consagradas, yo como sacerdote, pero de todos los bautizados y aún más todos los hombres, deberíamos continuamente estar amando a Dios, amando a Dios. Y mediante la práctica de esos ejercicios que comprenden la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es realmente un medio eficacísimo para conseguir todo de Dios. Fijaos, dice este padre, si Jesús concede a aquellos que son devotos de los instrumentos de su pasión y de sus llagas todo lo que piden, ¿qué no hará con los que muestran una devoción dedicada a su Sagrado Corazón? Si nuestro Señor Jesucristo obró tantos prodigios para que le amemos, ¿qué favores no hará a los que quieren manifestarle sinceramente su amor? Este Dios de bondad nos ama, dice San Bernardo, con ternura, y nos ha colmado de bienes, incluso cuando no le amábamos ni queríamos que Él nos amase. ¿Qué dones, pues, y qué gracias nos dará a quienes le aman y sufren por verle tan poco amado? El Señor nos ha llenado de dones y de beneficios. ¿Cuántos bienes, cuántos dones nos ha dado el Señor? Y es bueno de vez en cuando pararnos, a esas letanías de agradecimiento por los dones, por las gracias, por todos los beneficios que Dios ha obrado con nosotros. Porque para ser agradecidos tenemos que caer en la cuenta de que hemos recibido, y lo hemos recibido todo, pues con Cristo nuestro Señor, el Padre nos lo ha dado todo, y con Él lo tenemos todo, y con Él todos los beneficios, desde la vida a la fe, la vocación, el pan nuestro de cada día, las fuerzas para trabajar, etcétera. Todo ha venido del Señor. Tenemos que aprender a dar gracias al Señor y caer muchas veces en la cuenta de todos esos beneficios con que Él nos ha amado y nos ama y nos regala, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar muchas veces de que nosotros no quisiéramos amarle. El Señor nos ha amado, Y por tanto esto nos ha de hacer pensar, si Dios obra tan bien, tan generosamente, tan amable, incluso con los pecadores, que hace salir sobre ellos el sol, sobre justos e injustos, ¿qué no hará con aquellos que quieran amarle y reparar su corazón? Habiendo revelado Dios a Santa Margarita María de Alacoque las gracias que tiene vinculadas
a la práctica de esta devoción, le hizo saber que, digámoslo así, esta devoción a su corazón, a su Sacratísimo Corazón, era como un último esfuerzo para los tiempos modernos de su amor para con los hombres, pues había tomado la decisión de descubrirnos los tesoros de su Sagrado Corazón mediante esta devoción, para provocar que naciese el amor a Jesucristo en el corazón de los más insensibles, como para abrazar el corazón de los menos fervorosos. La devoción al corazón de Jesús es la devoción de los últimos tiempos. A través de Santa Margarita María de Alacoque, la Iglesia presenta la devoción al corazón de Jesús como el medio último, ¿verdad?, de esa misericordia de Dios para con los hombres, de mostrarle los abismos de su amor para con nosotros y así movernos en nuestra insensibilidad, en nuestra dureza, en nuestra tibieza, en nuestra falta de fervor, a amarle, a amarle. Le dice el Señor a Santa Margarita: públicala por todo el mundo. Sírveles de inspiración, les dijo el Salvador, y recomienda esta devoción a todas las gentes como un medio seguro y fácil para conseguir de mí un verdadero amor de Dios. Para los eclesiásticos y religiosos es un medio eficaz para llegar a la perfección de su estado. Para los que trabajan por la salvación del prójimo, un medio seguro para mover a las almas. Y en fin, para todos los fieles es una devoción sólida para conseguir la victoria contra las pasiones y poner unión y paz en las familias más discordes. También para librarse de las imperfecciones más arraigadas y para conseguir un amor ardiente y tierno hacia mí. En suma, para llegar en poco tiempo y de un modo fácil a la perfección de su estado. El mismo Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque, habla de que la devoción a su Sacratísimo Corazón es un medio para llegar en poco tiempo y de modo fácil a la perfección de su estado, cada uno según su vocación. Yo como sacerdote, ustedes como religiosas, cada uno en el estado al que Dios le ha llamado. Por tanto, hemos de caer en la cuenta de la importancia de esta devoción y renovarla. Piensen ustedes en su instituto, ¿verdad?, que surge, ¿no?, tan ligado a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Piensen en la madre fundadora, qué devoción no tenía al Sagrado Corazón de Jesús. En él quería vivir, en él quería moverse, en él quería obrar, en él quería estar, en él quería hacer todas las cosas por amor de él y para que muchos hombres llegasen a su amor. San Bernardo, lleno de estos sentimientos de amor, no habla jamás del Sagrado Corazón de Jesús, sino como de un tesoro en el que se encuentran todas las gracias y en el que se encuentra un manantial inagotable de bienes. Dice el santo: oh dulce Jesús, qué de riquezas encierras en tu corazón, y qué fácil nos es el enriquecernos teniendo este infinito tesoro en la adorable Eucaristía. Ese corazón de Jesús que tenemos vivo en el sagrario, ese corazón de Jesús que late de amor en el sacramento, ese corazón de Jesús que bajo las apariencias sacramentales de un poco de pan está continuamente, día y noche, hasta el final de los tiempos, según su promesa: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en nuestros sagrarios, silencioso, abandonado, despreciado de los hombres, pero ahí está, permanece, amando e intercediendo por nosotros, para que todos alcancemos la salvación. San Pedro Damián decía: en este adorable corazón hallamos todas las armas necesarias para nuestra defensa, todos los remedios oportunos para la curación de nuestros males, todos los socorros más poderosos contra los asaltos de nuestros enemigos, las consolaciones más dulces para aliviar nuestras penas
y las más puras delicias para llenar nuestra alma de alegría. Estáis afligidos, vuestros enemigos os persiguen, la memoria de vuestros pecados pasados os hacen temblar, vuestro corazón se siente inquieto, lleno de miedo, turbado por las pasiones. Venid, postraros ante el altar, arrojaros en los brazos de Jesucristo, entrad hasta su corazón, que es el asilo y la morada de las almas santas, y un lugar de refugio, donde nuestras almas se hallan en perfecta seguridad. Por todo lo dicho, nos sobran razones, ¿verdad?, para concebir que no hay medio tan sólido, ni eficaz, ni ventajoso para alcanzar la santidad, la salvación, que la devoción al corazón de Jesús. Además, con esa gran promesa que Él nos hace a través de la práctica de los primeros viernes de mes, de los 9 primeros viernes de mes, la gracia de la perseverancia final, gracia sin la cual nadie puede salvarse, gracia que es necesario pedir y gracia que nadie puede suponer, sino que hemos, con mucha humildad, rogar y pedírsela al Señor, que en el momento de la muerte tengamos esa gracia de perseverancia final que nos haga rechazar todas las tentaciones y afirmarnos en el amor de Dios nuestro Señor. Bien, ¿qué no hará pues para sus fieles servidores, queridos por los oprobios que recibe su buen Maestro, tan poco amado y escasamente visitado, le hacen una ofrenda, un acto de desagravio por los desprecios que sufre? ¿Qué no hará Jesucristo a aquellos que le aman? ¿Qué no hará Jesucristo para aquellos que le aman? Bien, siguiendo los escritos de Santa Margarita María de Alacoque, vamos a ver cuáles son las almas preferidas de este corazón de Jesús. Le pedimos en esa ejaculatoria: Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Se lo decimos, pero ¿estamos convencidos? ¿Queremos realmente tener el corazón de Jesús? ¿Queremos ser de esas almas a las que Él ama? ¿O queremos ser del montón o incluso de aquellos que entristecen su corazón? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe más que desprecio incluso de aquellos que le están consagrados. Nosotros, principalmente, sacerdotes y religiosos. No recibe más que desprecios e ingratitudes, incluso de aquellas almas que le están consagradas. Bien, Santa Margarita María de Alacoque nos da los rasgos de esas almas que son más amadas por Jesucristo, con ese amor de dilección. En el amor de Dios distinguimos el amor a los justos, que es el amor de dilección, el amor de gozo. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. Ese amor de complacencia ante la bondad del alma. Y el amor de misericordia, que es el amor que el Señor tiene a los pecadores. Vamos a hablar de este amor de predilección, de este amor de complacencia, de este amor de dilección del corazón de Jesús. Nos dice Santa Margarita María de Alacoque que las almas que más ama a Jesucristo son las humildes y despreciadas, las más despreciables y desprendidas, las más mortificadas, las más obedientes, las más caritativas, las más silenciosas. Ahí nos da los rasgos de esas almas que forman la dilección, la predilección de Cristo en su sagrado corazón. El alma más humilde y despreciada será la que habite en su corazón, en el corazón de Cristo. El alma más despreciable y desprendida de todo, la que más posea el corazón de Cristo, la que más posea el amor de Dios. El alma más mortificada será el alma más acariciada por el corazón de Jesús. El alma más obediente será aquella alma que más triunfe sobre los enemigos de su salvación. El alma más caritativa será la más amada. El alma más silenciosa
será aquella que sea mejor instruida y enseñada por el mismo Maestro de las almas. Bien, vamos a detenernos un poquito en cada una de estas almas. La más humilde y despreciada será la que más habite en este corazón adorable. Recordad esas palabras de Cristo nuestro Señor en el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos del mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos del mundo y se las has revelado a los pequeños. Solamente el corazón del humilde puede entrar en el corazón humilde de Jesús. Solamente el corazón humilde puede conversar con este humilde corazón. Solo el humilde corazón puede amar y ser amado de Él. El Sagrado Corazón de nuestro soberano Maestro es un manantial inagotable, que quiere derramarse en los corazones, pero en los corazones humildes, que se hallan vacíos y desocupados de todo, para estar prontos a sacrificarse a su agrado, cueste lo que costase a la naturaleza. El corazón de Jesús se complace en el servicio de los pequeños y humildes de corazón y bendice sus trabajos. Se complace en el servicio de los pequeños y humildes de corazón. Fijaos en la historia de la salvación e incluso en la historia de la Iglesia. ¿A quién ha escogido Dios para hacer sus obras? ¿A los grandes, a los entendidos del mundo? Alguno puede haber, alguno. Pero en la mayoría de los casos, ¿a quién ha escogido? A los pequeños y a los humildes. A la humilde sierva de Nazaret. Para hacer la obra mayor de la historia de la salvación y de la historia de la humanidad, el misterio de la encarnación, escogió a la criatura más humilde, a María Santísima, a la Virgen de Nazaret. Y así en todas las obras de Dios. Escoge lo que no cuenta para anular a lo que cuenta. Lo despreciable del mundo, dirá el apóstol San Pablo. Jesús encuentra su placer en las almas anonadadas, que se dan totalmente a Él y encuentran su todo en Él, no siendo ya de sí mismas. ¿Cuál es el peor enemigo del amor de Dios? El amor propio, el amor a nosotros mismos. Y ya sabemos esa expresión de San Agustín, solo hay dos amores, amor de Dios hasta el desprecio de nosotros mismos, amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. ¿En qué dinámica estamos puestos nosotros? ¿En el amor a Dios hasta el olvido de nosotros mismos o en el amor a nosotros mismos hasta el olvido de Dios? Dice la santa, cuando estéis en la humillación, regocijaos, porque estáis muy dentro del corazón de Jesús. Abrazad humildemente cuanto os humille y anonade más, como medios los más propios para hacer triunfar el dulce y amable corazón de Jesús y para hacer reinar a su vez el vuestro en el suyo. Me alegro y creo firmemente que os hace un especial favor, dándoos a conocer y haciendo que améis vuestra ayección, porque no hay medio más eficaz para penetrar y mantenerse en la amistad del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando la obediencia, los superiores no nos toman en cuenta, nos anulan, no cuentan con nuestras valías, otros son por encima de nosotros, esas letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, ¿verdad? Cuando yo sea papa las pondré obligatorias todos los días, para todos, porque en la escuela de la humildad todos somos alumnos y principiantes, ¿no? Letanías de la humildad del cardenal Merry del Val. Cuando la obediencia, cuando los superiores, cuando los hermanos nos humillan, nos tienen apartados, no cuentan con nosotros,
alegraos, regocijaos, estáis muy dentro del corazón de Jesús. Y no lo entendemos. Y no lo entendemos. Estamos en otra clave. Estamos en otra dimensión. Y en cambio, ahí está el misterio de la perfección de la caridad, ahí está el misterio de la santidad, ahí está esa dilección, esa predilección de Jesucristo, ¿no? Lo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Señor, viendo cómo tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan poco. Creo que ya se lo dije una vez y me gustó mucho unas meditaciones que tenía para adolescentes y jóvenes el San Enrique de Ossó. Y habla, ¿no?, de cómo Jesús en su infancia en el taller jugaba. Y se pregunta al santo, ¿a qué jugaba Jesús? Pues jugaba con las maderitas que le sobraban a San José a hacer cruces. Hacía cruces de niño Jesús. ¿Y para quién hacía las cruces? Para sus amigos. Jesús en el taller de San José haciendo cruces para sus amigos. Me alegro y creo firmemente que os hace un especial favor dándoos a conocer y haciendo que améis vuestra elección, porque no hay medio más eficaz para penetrar y mantenerse en la amistad del Sagrado Corazón. Es cierto, y muchas veces, como con las voces de las dulzuras de Dios y de sus beneficios, nos hacemos sordos o nos ensoberbecemos porque pensamos que son mérito nuestro y logros de nuestro esfuerzo, a veces el Señor tiene que limarnos, y limarnos con estopa, fuertemente, ¿no? Para rebajarnos, para hacernos humildes, ¿no? Y es a través a veces de estas humillaciones como volvemos y aprendemos esta escuela del Sagrado Corazón, esta escuela de humildad, de humildad. Bendito sea Dios si a través de ellas aprendemos la humildad. Y ojalá nunca nos sirvan esas humillaciones para ensoberbecernos todavía más, para rechazar a Dios, para protestar contra Él. Mirad, pues este camino humilde como el verdadero trazado por Él, para llegar a Él. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde queda ahí el yo? ¿Dónde queda ahí mi pensamiento, mi opinión, mis razones, mis argumentos? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué teméis en un sendero tan seguro?, pregunta la santa. ¿Cuál es el de las humillaciones, en donde la mejor de todas es aquella que nos viene sin apercibirnos siquiera? Porque la humildad es de tal manera que desaparece desde el instante en que la percibimos en nosotros. El alma más humilde y despreciada será la que más habite en este corazón adorable, ¿no? Recordemos, por ejemplo, una Santa Teresita del Niño Jesús, que la tenía muy despreciada en la comunidad. Ahora es doctora de la Iglesia, ahora es la grande Teresita de Jesús. Pero en aquella comunidad no era apreciada, no era amada, no era querida, era muchas veces humillada y despreciada. Muchas veces también movidos por la envidia, aquellas hermanas. Incluso en el momento de la canonización, alguna dice, ¿pero qué ha hecho esta para ser santa? La más humilde, la más despreciada, será la que más habite en el corazón de Jesús. Y así Teresita vivía esa vocación de amor. Ella quería ser el amor y vivía en el amor del corazón de su esposo. Segundo, el alma más desprendida y despojada de todo, lo poseerá todo. Jesús, que nos dice en las bienaventuranzas, la primera de todas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy lo escuchábamos en el Evangelio, ¿verdad? Cuando nos decía el Señor, ayer atesorad tesoros en el cielo, hoy no podéis servir a Dios y al dinero.
Mirad los pajarillos, mirad las aves, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por haberme llamado a tu servicio, por haberme dado a escoger la mejor parte, a no tener que ser Marta en una familia, con un esposo, con unos hijos, con unos nietos, en los trabajos de la vida. No, Señor, me has llamado a estar puesta a los pies tuyos. Y ahora, en la ancianidad, en la enfermedad, todavía más, que ya no me tengo que dedicar al trabajo apostólico. Ahora estoy para estar contigo, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para buscarte a ti, para estar contigo. Solo en el completo despojo de uno mismo y de todo lo que no es Dios se halla la verdadera paz. Mientras haya preocupaciones que no sean Dios, no tendremos paz. Estaremos inquietos. Solamente en el despojo de nosotros mismos y de todo aquello que no sea Dios, hallaréis la verdadera paz y la felicidad perfecta. Pues es no teniendo nada como lo hallaréis todo en el Sagrado Corazón de Jesús. Es no teniendo nada como hallaréis todo en el Sagrado Corazón de Jesús. Es la vía de las nadas, ¿verdad? De San Juan de la Cruz, ¿no? Es esa nada que nos hace despreciar todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo. Es el no querer nada más que a Cristo, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo. Empobreceos de todo, y el corazón de Jesús os enriquecerá. Desocupaos de todo, y Él os llenará. Olvidaos de vosotros mismos, y abandonaos en Él, y Él pensará y cuidará de vosotros. ¿No valéis vosotros más que los pajarillos del cielo y los lirios del campo? Pues ninguno de ellos queda sin comer y sin vestir. Dice la santa: no puedo deciros otra cosa, sino que el anonadamiento de vosotros mismos os elevará a la unión de vuestro soberano bien. Olvidándoos de vosotros mismos, lo poseeréis a Él, y abandonándoos a Él, Él os poseerá. ¿Y qué mayor bien que no ser nada para el mundo, ni para nosotras mismas, para ser poseídas de Dios y no poseer más que Él solo? Pues en definitiva esto es el cielo, ser poseídos por Dios y poseerlo a Él. Él para mí y yo para Él. Tercera tipo de alma que ama a Jesucristo, el alma mortificada, y esta será acariciada. Jesucristo, lo hemos escuchado también en esta semana, nos recuerda el deber de la penitencia. No rechaza las prácticas antiguas del ayuno, de la limosna, de la oración. Y nos dice: cuando ayunéis, cuando hagáis penitencia, podemos decir, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo anoten no los hombres, sino tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Él mismo nos exhortará a que, si no hacemos penitencia, todos igualmente pereceremos. Cuentan de la vida de Santa Margarita que en el principio, en el noviciado, tenía cierta aversión a ciertos alimentos, a cierta comida. Y ella misma se resolvió en deseo de vencerlo, ¿no? Y dijo: es preciso vencer o morir. Después de haber implorado el socorro de nuestro Señor delante del Santísimo Sacramento, cumplió este acto generosamente, sin otras armas o consideración que estas palabras: no quiero reservar nada al amor. No quiero reservar nada al amor, ¿no? La extrema violencia que se hizo le costó estar enferma todo el día.
A la tarde, durante la oración, nuestro Señor le hizo 1000 caricias, llenándola de dulzuras y consuelos, mostrándole el placer que le había dado en esa mortificación que se había impuesto por su amor. Después de este sacrificio, las gracias y favores que nuestro Señor le hacía fueron tan en aumento que, inundando su alma, le hacían exclamar: «Suspended, oh Dios mío, el torrente que me abisma, o entended mi capacidad para que reciba mis tantas gracias», ¿no? O entended mi capacidad, ampliadla para que reciba tantas gracias. No quiero reservar nada al amor, ¿no? El amor no conoce cálculo, el amor no conoce medida, el amor siempre está dispuesto, ¿no? Lo hemos vivido todos, seguro, en el ejemplo de nuestras madres, ¿no? Dicen que el amor humano más semejante al amor de Dios es el amor de una madre, totalmente desinteresado, totalmente entregado, sin medida ni cálculo, ¿no? Hasta la renuncia a sí misma. En ese amor nosotros tenemos también ese ejemplo, ¿no?, de amor a Jesucristo mediante la mortificación. Y es necesario volver a hablar de mortificación, también con nuestra edad. Un hermano de La Salle, el beato Arnoldo, escribía, fue maestro de novicios, y cuando uno entra en el noviciado, pues está lleno de fervor, de amor de Dios, y se hace y se propone muchas penitencias. Cuando uno va creciendo en la vida religiosa y pasando los años, parece que aquello se enfría. Y él decía: no hagáis tanta penitencia, la penitencia lo tienen que hacer los frailes mayores. No comer tanto, no dormir tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer mortificación en la medida que podamos, porque de todo podemos hacer mortificación. San José María Escrivá daba ese consejo, ¿no? Nunca levantarse de la mesa sin haber renunciado a algo, ¿no? Por pequeño que sea, porque pequeño que sea. Porque hecho por amor, el valor no está en la obra en sí misma, en la materialidad de la obra, sino en el amor que ponemos, en el amor que ponemos. Entonces, hasta un papel recogido del suelo por amor de Dios se convierte en obra sobrenatural, meritoria y eficaz en intercesión ante Dios nuestro Señor. El alma más obediente es amada por el corazón de Jesús y éste le hará triunfar. En la vida de Santa Margarita de Alacoque encontramos estos ejemplos de obediencia. Debido a que era una mujer ya en su noviciado muy dada a la oración, la enviaban a trabajar al jardín, a la cocina, a los lugares más humillantes, para ir a guardar también incluso a una jumenta en la huerta. Le hicieron pasar por todos estos ejercicios para mortificar su deseo de oración y en el incendio del amor divino que la devoraba, querer como amainarlo, ¿no? Y ella, a pesar de esto, no perdía este amor. Dice: mi divino maestro, dice ella, me acompañaba con fidelidad en todos los oficios que tenía que hacer continuamente. En este tiempo recibí gracias tan extraordinarias, sobre todo en el misterio de la pasión, que nunca las había tenido semejantes, lo que causó en mí un amor tan grande a la cruz, que no puedo vivir un instante sin sufrir, pero sufrir en silencio, sin consuelo ni alivio, y morir con este soberano de mi alma, abrumada bajo la cruz de toda clase de padecimientos. Esto ha durado toda mi vida, la cual por su misericordia se ha pasado toda en esta clase de ejercicios, que son los del puro amor. No rechazó la obediencia. Obedeció incluso en esos oficios que podían repugnar a su naturaleza y a lo que ansiaba, que era darse a la oración. Y a pesar de ello, el Señor la regaló abundantísimamente. Hablando de la virtud de la obediencia, dice: en el interior obedeceréis fielmente a los movimientos de la gracia, por los actos de las virtudes. En el exterior obedeceréis amorosamente a aquellos que tienen poder de mandaros, los superiores, pensando en estas palabras: Jesucristo fue obediente, quiero pues obedecer hasta el último instante de mi vida.
Vuestras obediencias serán para honrar las de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Aquí el Señor obedece continuamente a sus sacerdotes, bajando al altar y permaneciendo en el sagrario. Jesucristo fue obediente. Quiero pues obedecer hasta el último instante de mi vida. En verdad me parece que toda la dicha de un alma consiste en hacer la voluntad de Dios. En esto encuentra nuestro corazón su paz, nuestro espíritu su alegría y reposo, puesto que Él se une a Dios, se hace espíritu con Él. Y terminamos. El alma más silenciosa es la que más aprenda en el corazón de Jesús en su escuela. Recordemos el silencio de Jesús en su vida oculta. Recordemos esos silencios de Jesús en su vida pública. Se retiraba a solas a orar. Jesús, sabiendo que iban a arrebatarle para proclamarle rey, se retiró de nuevo al monte a orar. Y al atardecer estaba allí solo. Silencios de Jesucristo en su pasión. Dicen los padres de la Iglesia, lo dice Benedicto XVI en aquella exhortación apostólica Verbum Domini, que aquel que es el verbo de Dios, la palabra del Padre, enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho totalmente hasta así quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Mantened, dice Santa Margarita, siempre vuestro interior en silencio, hablando poco con las criaturas y mucho con Dios, sufriendo y trabajando por su amor. Tened vuestros sentidos interiores y exteriores en el Sagrado Corazón de Jesús, imponiéndoles un profundo silencio. Silencio interior, el de la inteligencia, evitando pensamientos inútiles, reflexiones de amor propio, para disponernos así mediante silencio a escuchar la voz del esposo. Silencio, sobre todo cuando puede alabaros o excusaros, condenar o acusar a otros. Silencios en los pequeños asaltos que la naturaleza inmortificada os suscite, para manifestar vuestra alegría o vuestro descontento en los momentos tristes. Silencio para honrar el de Jesús solitario en el Santísimo Sacramento. Y por medio de este silencio aprenderéis a conversar con vuestro esposo, con su Sagrado Corazón, y amarle en silencio. Y finalmente, el alma que más ama a Jesucristo, su Sacratísimo Corazón, es el alma más caritativa. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos dice en el Evangelio en Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Debéis mostraros dulce y soportar en paciencia las pequeñas contradicciones, desatenciones y penas que os ocasionen vuestros semejantes, sin cansaros de sufrir estas pequeñas contrariedades que os ocasionen. Al contrario, rendidle de buen grado todos los servicios que podáis. De este modo ganaréis la amistad del corazón de Jesús. Buscad ocasión de contentarle en el ejercicio de la santa caridad, pensando y hablando bien de vuestro prójimo, pensando y hablando bien de vuestro prójimo, asistiendo a los pobres cuando podáis, ya sea espiritual o corporalmente, mirando a Jesucristo en su persona y no haciéndoles nada que no quisiéramos que nos hiciesen a nosotros. Tened paciencia con todos, para merecer su confianza y sobre todo con los pobres, para que acudan a vosotros en sus necesidades. Tened a todo el mundo por amigo y a nadie por enemigo, en cuanto podáis, según Dios. Beata María Dolores Opeña, petición, oración, deseo. Enséñame a enamorarme cada vez más de ti, para que sepa hacer locuras de amor divino. Todo esto que hemos visto forma parte de esa locura de amor divino. Humanamente, desde nuestra perspectiva de aquí abajo,
no lo entendemos. Solamente desde la perspectiva de la locura del amor divino podemos amar la pequeñez, la humillación, el silencio, la caridad con los pobres, etc. Que enferme de amor, deseaba la beata, que enferme de amor, que me consuma de amor, que muera de amor, que haga locuras de amor divino y que obre siempre amándolo y demostrándole con obras mi amor. Que obre siempre amándole y demostrándole con obras mi amor. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.